Bien, relacionado, buenas tardes antes que nada, o buenos días o buenas noches, lo que sea. En el video anterior nosotros hablamos de una serie de fenómenos que ocurren en la naturaleza, tales como aquel de que por qué usar jabón, o por qué las gotas son redondas, o por qué nos mojamos, o por qué, etcétera. Y esto tiene que ver con una propiedad que se llama tensión superficial. Les hice llegar unas fotografías de un libro que se los mencioné por allí, de el Benars. Pero vamos a entender qué ocurre con la tensión superficial. Para eso vamos a pensar en un recipiente de X de dimensiones y está lleno con un líquido. Si nosotros lo vemos microscópicamente aquí, vamos a encontrarnos con una partícula de fluido. Ojo, no es una molécula, es una partícula. Un poquito más adelante vamos a ver la diferencia entre esto, porque la partícula no necesariamente es una molécula, puede ser un conjunto de ellas. Bien, esa partícula está rodeada por otras, lo estoy poniendo así. Y si nosotros analizamos las fuerzas que intervienen, nosotros nos vamos a encontrar con que hay fuerzas que están actuando así, de tal manera que una partícula con otra se atraen. Y eso es lo que nos da la cohesión en el fluido, la cohesión en el líquido, que lo hace que se comporte como si fuese un solo cuerpo. Estamos teniendo fuerzas, pues, que nos están uniendo al fluido. Pero cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos en el seno del fluido. Pero ¿qué ocurre? Hay dos fronteras en las que nos interesa saber qué ocurre. Una de ellas es aquí, en donde las partículas, por un lado, tienen la atracción de las contiguas, de las que están aquí, y tienden a unirse. Pero también hay una fuerza que se ejerce de las partículas con la pared. Y aquí tenemos que diferenciar de dos tipos de fuerzas. Una que ya dijimos que es la cohesión, que hace que las partículas se unan. Y otra que es esta, que es la adhesión, a veces con H y a veces sin H, como ustedes gusten. La adhesión, que es la fuerza que une las partículas con las paredes con las que está en contacto. Por otro lado, tenemos las partículas que están aquí. Esas partículas, de una u otra forma, están unidas con las que están en el seno del fluido. Se están cohesionando con las que están en el fluido. Pero allí, justo en la pared, también hay otro fluido aquí que pudiera ser aire, pero pudiera ser otro fluido. Y entonces, ¿qué ocurre? Si el líquido es miscible, si se pueden mezclar, entonces esto se va a revolver y llegamos a esto. Pero si no son miscibles, pensemos, aquí tenemos agua y aquí arriba tenemos aceite, entonces las partículas de agua se unen entre sí
y las partículas de aceite también se unen entre sí. Puede ser que haya alguna atracción aquí, pudiera ser. Pero estamos pensando que al no ser miscibles, al no mezclarse entre sí, esa fuerza no existe. No existe. Y entonces, ¿qué ocurre con estas partículas? Estas partículas están siendo jaladas en esa dirección, una hacia el seno del fluido y otra entre sí, pero formando una capa. Parecido a cuando ustedes en una valla se unieran con los brazos, así. Y mientras más se jalan así, más resistencia tienen a ser penetrados. Es decir, esto nos forma una especie de tela arriba que nos soporta cargas. Pero no solo cargas. Esta fuerza es tal que mantiene a las partículas unidas y pudiera ser un espejo. Un espejo de tal manera que si la luz incide sobre ellas, la hacen que se refleje. No la dejan penetrar. Y es lo que en un lago nosotros vemos el sol que se refleja. Estamos teniendo allí una capa, una superficie que nos refleja la luz. De ahí recibe el nombre de tensión y que ocurre en la superficie. Pero tenemos que pensar que es en la superficie en una interfase con otro fluido. ¿Qué ocurre con esto? Que si aquí yo había puesto un aceite, vamos a decir un SAE 40, ¿y qué ocurre si ahora ponemos aceite pero comestible? ¿Es lo mismo? No. ¿Va a ocurrir el mismo fenómeno? Sí, pero no en la misma magnitud. Tal vez, no sé, pero tal vez podemos pensar que el aceite comestible es más atraído por el agua y entonces la fuerza es menor. Si nosotros ponemos tal vez no un SAE 40, sino un 140, que es un poquito más viscoso, entonces la atracción va a ser mucho menor y la capa va a ser la fuerza que soporta la capa. ¿Y qué ocurre aquí? Si ustedes tuviesen un recipiente, pensémoslo así, de cristal, pensemos que fuese de cristal o de vidrio, es más, que sea transparente. Si nosotros hasta aquí ponemos agua y hasta aquí ponemos aceite, cuando nosotros lo agitamos y lo vemos así, vamos a ver allí una capa que se mueve, que hace olas, pero que no es una especie de nata, de costra. Paramos, lo vaciamos el agua, no había tal costra. ¿Qué es lo que ocurre? Está ocurriendo una atracción entre las partículas que nos genera el fenómeno de tensión superficial. Y esto nos va a traer infinidad de fenómenos, como todos los que mencionamos ¿En qué consiste? ¿Por qué yo uso jabón? Vamos a poner el caso del jabón. ¿Por qué si yo tengo en mi mano grasa untada de aceite y le pongo agua para lavarme, no se quita? Porque necesito un agente que me modifique esa atracción entre las partículas. De tal manera que cuando yo pongo jabón en el agua,
ese jabón atrae al agua, al aceite, perdón, y por ende lo desprende. Otro ejemplo. Pensemos en una pompa de jabón, en una burbujita de esas que hacemos de jabón. ¿Qué ocurre? La tensión que ocurre en las partículas en contacto con el aire es muy grande, o es grande, pues vamos a decirlo así, de tal forma que aquí aguanta una presión. ¿Y qué ocurre si le aplicamos más y más y más presión? Esto va a ir creciendo. Va a ir creciendo hasta el momento en el que ya no aguanta y explota. Rompimos esa capa, esa tela, esa superficie generada allí. Y por esto se generan las burbujas de jabón. Otro ejemplo. Y este nos sirve para emigrar hacia la profundidad en este concepto. Hablábamos del pasto. Cuando nosotros lo vemos se ve gris. Está lleno de partículas de agua, de bolitas, de esferitas de agua, que cuando nosotros lo pisamos se moja el pasto. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, ejercemos nosotros una fuerza sobre esas partículas que no la aguantan y estallan, se rompen. Y al romperse, pensemos aquí una hoja de pasto y aquí está la burbuja. Cuando nosotros la oprimimos, la estallamos, esta partícula estalla. Pero antes de estallar, la fuerza de cohesión era muy grande y mantenía esa superficie. Cuando la estallamos, esto se va a ir hacia los lados y nos va a mojar toda la superficie de la hoja. ¿Qué está ocurriendo? En principio que teníamos una fuerza de cohesión. Cuando la estallamos, ocurre que ya tenemos una fuerza de adhesión. El fluido, el agua, se pega más hacia la hoja que entre sí mismo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros tenemos esa misma burbujita, pero ahora de mercurio? Cuando nosotros la estallamos, imaginemos que la tenemos sobre una superficie, si nosotros la estallamos, eso se va a hacer a lo mejor 3 o 4 o 5 o 2, o las que sean, pero sigue permaneciendo. ¿Por qué? Porque es más fuerte la fuerza debida a la cohesión que la fuerza debida a la adhesión. Bien, todavía más. Si ahora nosotros pensamos está mal hecha, pero para lo que queremos es suficiente. Si nosotros metemos un popote en una Coca-Cola, nosotros vemos que el líquido, la Coca-Cola, está hasta aquí. Sin embargo, en el popote está hasta allá arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza es muy grande, más grande que la cohesión. Y entonces el fluido se empieza a pegar en la superficie y empieza a subir por esa fuerza. Y aquí podríamos decir, bueno, si eso es cierto, entonces debemos de pensar que este fluido se va a derramar por el popote. Pero no ocurre. ¿Por qué? Porque es cierto que aquí tenemos una fuerza que tiende a pegarse a la superficie del popote, aquí, pero también hay una fuerza que es el peso del fluido. ¿Y hasta dónde va a subir?
hasta que se equilibren la fuerza de adhesión y la fuerza del peso del fluido. De tal forma que la suma de fuerzas es cero y se equilibra. Bien, y con esto podemos seguir trabajando. ¿Por qué se hacen esferas? Porque la fuerza es uniforme y las va a atender. Es la forma geométrica en la que las fuerzas pueden ser. Si fuesen de otra manera, no pudieran hacerse esferas si fueran de otra forma, las fuerzas no estarían equilibradas y entonces no podemos hablar de una fuerza uniforme. Bien, ahí entonces, si ustedes revisan todos los ejemplos o todos los fenómenos que mencioné en el video anterior, todos se resuelven con esta sola. Que yo les decía, son dos palabras. Una, dos. Tensión superficial. Y eso solo existe en la superficie. Por eso es superficial. Bien, para finalizar en el análisis de esos fenómenos, les decíamos, ¿por qué cuando yo pongo un tabique seco sobre una superficie húmeda, el tabique absorbe todo el agua? Por lo mismo que esto. Por esa adhesión que existe entre el tabique y el agua. Esa fuerza que la hace que el fluido se vaya. Y entonces aquí asociado con esto vamos a tener algo que le llamamos capilaridad. Capilaridad, que es lo mismo, solo que analizado de diferente manera. Les mandé por correo y del Vennard. Y ahí trae cómo deducir la fórmula para calcularla. Pero antes de eso necesitamos definir qué es la capilaridad. Perdón, la tensión superficial. Y vamos a decir que es la capacidad de un fluido de soportar fuerzas perpendiculares en su superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviese un vaso con agua y lo lleno hasta el borde, si yo tomo una aguja, lo dejo en reposo, primero en reposo. No quiero que tenga nada de movimiento para que la fuerza de cohesión actúe perfectamente bien y no tenga fuerzas debidas a aceleraciones que me pudieran perturbar eso. Si yo tomo una aguja unicorriente, vamos a pensar, espero que la alcancen a ver. ¿Así? No creo que la vea. Una aguja así. Estos son dos hilitos, pero bueno, ya está. Una aguja así. Y si esta aguja la pongo con mucho cuidadito, así, ¿qué ocurre? Que la aguja flota. Se queda allí. Pero imaginemos que la pongo allí y esto me genera una pequeña depresión, así, en el fluido. Al ponerla me genera una depresión y eso me genera el efecto de esfera y por ende soporta fuerzas. Pero ¿qué ocurriría si no la pongo horizontal? Si la pongo así vertical, la aguja se va como si nada.
Eso me da idea de que esa fuerza no es una fuerza así simple y sencillamente, sino que es una fuerza que está actuando sobre una área. Y de ahí surge el concepto. Es una fuerza por una área. Esto es la tensión superficial. Perdón. Es una fuerza por el inverso del área. Bien, ya que tengo esto, allí en esas fotografías que ustedes encontraron, que yo les mandé, hay una fórmula para calcular esta tensión superficial que yo no la voy a ver aquí. Quiero que ustedes lo hagan. Y quiero que tengan dudas. Y que me las hagan saber. Allí, en esas dos, está esto. Hay una aclaración que sí quiero hacer. Una aclaración muy sencilla. Y dice que el valor de la tensión superficial para una esfera tiene un valor determinado. Y el valor para un chorro tiene otro valor. Pero dice ahí algo. El chorro tiene un radio infinito. Y allí es donde empezamos a patinar. Como un chorro de agua o un chorro de fluido puede tener. Y eso es lo único que les voy a explicar. Espero sus comentarios, porque sí quiero saber si lo entendieron. Y para eso vamos a entender lo siguiente. Si yo tengo un chorro así, imaginémoslo así, es evidente que aquí tiene un radio. Ese lo podemos entender fácilmente. Pero entonces, ¿cómo habla de que es un radio infinito? Porque en una esfera, esto es una esfera, tengo un radio en esta dirección y tengo uno en esta. Pudiera ser que no sea iguales. Pudiera ser que esto sea así, y esto es un radio así, y este es otro radio así. Y entonces por eso tengo dos radios. Pero ¿cómo rayos entonces digo yo que este tiene un radio infinito? Pensémoslo así. Si yo tengo un círculo así, tiene un radio así. Si es un radio así, tiene un radio así.